Hola amigos y amigas, buenas tardes. Esta vez vamos a compartir conversaciones insensatas entre ustedes y yo. Por ahora Elsa no va a estar presente el día de hoy. Eh, Hemos decidido nombrarle a esta sesión Mujeres en Crisis. ¿Por qué en crisis? Porque parece ser que los tiempos de la pandemia han provocado tantas crisis de todo tipo y sobre todo en las mujeres. Crisis económica, crisis sanitaria, crisis de salud general y crisis en las relaciones humanas, tanto de la familia como de la sociedad, de la pareja, de las relaciones de las mujeres con los hijos, con el esposo. Y si trabajas por vía virtual, también tienes un gran conflicto, entras en crisis con las plataformas. Entonces, parece ser que es el tiempo de las crisis, el tiempo de las insatisfacciones y sobre todo de las sensaciones de fracaso. Pero empecemos hablando de lo que es una crisis. Una crisis significa un rompimiento, una fractura, una escisión de una estructura. La vida de las mujeres está basada en su subjetividad, como lo hemos platicado muchas veces en este programa. Y la subjetividad es un lugar que no se descubre a través del cuerpo fisiológico o anatómico. La subjetividad es una producción histórico-cultural, pero también psíquica, en este caso de la mujer. Cuando la subjetividad se pone en jaque, es decir, que es vigilada, que es controlada por otro, en ese momento la subjetividad entra en crisis. Y podemos decir que la mujer en esta sociedad occidental, en el sentido de la cultura occidental, de la modernidad occidental, esa mujer piensa que está enferma, tiene ganas del suicidio, se quiere morir porque no encuentra la luz, no encuentra el pasadizo secreto que la lleve a un instante de satisfacción. Podríamos decir que la satisfacción se puede equiparar a los estadios de felicidad. La felicidad no es un lugar ni una construcción, simplemente es la posibilidad de estar satisfecha de todas las acciones que haces en tu vida diaria. Pues parece ser que la felicidad y la satisfacción no vienen en estos tiempos de obscuridad. Podríamos citar a muchos autores y empezar, por ejemplo, por Michel Foucault, cuando dice, la medicina occidental lo que ha hecho es utilizar una especie de taladro para averiguar los secretos del cuerpo femenino. Pero, ¿de qué sirve atravesar la carne si no vas a encontrar los secretos? Y quizá la mirada médica sobre el cuerpo femenino ha provocado un malestar general y colectivo, un malestar histórico, donde las mujeres se sienten totalmente desnudas ante esa mirada médica que obtura, que, que sesga y que sobre todo genera un juicio acerca de esa mujer que está sufriendo. Cuando te sientes mal y acudes al médico, quizá la respuesta inmediata es, usted tiene X y Y como un diagnóstico y va a tomar un tratamiento
contra X y Y, pero nunca la forma de abordaje del paciente, y en este caso del paciente femenino, es escuchar qué es lo que tiene, en qué consiste su malestar, más allá del dolor, más allá de la molestia física, qué es lo que tiene. Entonces, las mujeres necesitamos platicar, necesitamos decir qué es lo que nos está pasando. Como una aproximación, como un encuadre de nosotras mismas, como para saber el otro, para que el otro sepa en qué consisten nuestros jeroglíficos, en qué consisten nuestras escrituras, hoy y siempre secretas, que están adentro del cuerpo. Pues bien, podríamos decir que es muy frecuente llegar con un médico y que te digan que tienes estrés. ¿Pero qué es el estrés? Parece una palabra muy común, pero es muy compleja. El estrés es un conjunto de elementos que se articulan y que producen alteración tanto en el orden fisiológico como en el psíquico. Entonces, una mujer que sufre estrés, si no es intervenida por el médico, dicen, pues puede llegar a morir y puede llegar a suicidarse. Pero el estrés lo vemos nosotras como un desequilibrio, como una alteración de ese espacio intrapsíquico donde se juega no solo las neuronas y el cerebro, sino las funciones del inconsciente. Es el inconsciente el que está provocando que se genere un estrés generalizado en todo el cuerpo de la mujer y entonces viene el malestar, que se refleja en síntomas, como, por ejemplo, la presión arterial sube, viene dolor de cabeza, disminuye las palpitaciones o aumentan, depende. Entonces no hay reglas, no hay exactamente una regla que diga esto es estrés. Por lo tanto, es un enigma y no hay una medicina contra el estrés. Revisando a Peter Russell en el texto Ciencia, Conciencia y Luz, explica él que el refuerzo que le podemos dar a los estados de conciencia parece que es una alternativa contra el estrés. ¿Qué es la autoconciencia? Es la introspección, es la mirada hacia adentro y sobre todo la búsqueda de la creatividad, la comunicación y el aprendizaje. Son 3 elementos que las mujeres podemos practicar para desvanecer en cierta medida el estrés. El estrés no se quita con una aspirina. El estrés no se quita platicando en un café con tu amiga. Tampoco se quita diciéndole a tu esposo lo mal que te sientes y que parece que ahí no hay respuesta. Además, no hay escucha. El estrés es una enfermedad de la modernidad que es producida por el ruido y sobre todo por la invasión de la intimidad. Cuando ese estrés aumenta, es necesario empezar a implementar ciertas acciones por la propia mujer, como no solo la introspección, sino la reorganización del entorno contextual donde estás, que sería un poco el sentido del Feng Shui, pero más aún hay que imprimirle luz
a la conciencia. La conciencia no es el estado de alerta que se opone al estado de inconsciencia o al duermevela. No, no, no. La conciencia es una construcción que te permite reconocerte a ti en el aquí y el ahora y que además te posibilita contactarte con otras personas. Es el vínculo que se establece con la realidad y también es una forma de construir la propia realidad. Sabemos que no hay una sola realidad, que es multisimbólica, multifactorial, es decir, tiene cantidad de sentidos, pero lo interesante es que la realidad se te presenta siempre y cuando tú la reconozcas. Si tú no reconoces la realidad, entonces puedes tener otro tipo de realidad y de hecho las personas llegamos así normalmente a tener muchos sentidos de la realidad. Esto es muy extraño porque incluso nos lanza el problema de la psicopatología y entonces ya estaríamos hablando de estados psicóticos, de estados alucinatorios, de estados delirantes y ahí nos podríamos meter en un enredo diciendo que un psicótico tiene un tipo de realidad. No es así tan fácil. Más bien, estos estados alterados de la vida psíquica de una persona tienen percepciones de la propia realidad que está conectada con otros individuos, pero estas percepciones se deforman y entonces sobrevienen estados delirantes o estados alucinatorios. Pero es la misma realidad deformada. No es que haya más realidades, ¿no? Entonces, la conciencia es el instrumento que me permite conectarme no solo con la realidad, sino con los otros individuos y a la vez incorporarme en la dimensión social a partir de este trabajo fino que mi yo hace acerca de la conciencia. Es interesante ver cómo el estrés, de repente, como esta gran enfermedad de Occidente, nos ha llevado a ponernos en crisis. Y las mujeres que atravesamos crisis es porque nuestro estado de conciencia disminuye. Insisto, la forma de cómo esta conciencia podría reconstruirse o fortalecerse es a partir de los estados de luz que la meditación aproxima. Ahí encontramos otro punto. ¿Qué es la meditación? No es algo extraño solamente del mundo del Oriente. No. La meditación incluso es una alternativa que podrían ocupar los saberes médicos y entonces más allá de tomarte una aspirina o un tratamiento, pueden meditar. Y tú como a la hora que meditas, imprimes luz a la conciencia. Entonces, en ese sentido, sí hay posibilidades de salir del estrés. Y tampoco te tienes que ir a un retiro debajo de un árbol y empezar tu proceso al nirvana como lo hizo Buda. No. Hay momentos en que no lo podemos hacer por X o Y razones. Vivimos en una ciudad, la Ciudad de México, y esto podría ser más complicado para cada paciente. Pero sí podemos hacer una meditación en nuestra propia habitación, cerca de nuestra cama, cerca de una ventana. Lo importante es conectarse con
la vida psíquica interna y con la realidad externa. En ese encuentro, justamente, es donde coincidimos en tiempo y espacio con los otros, y es cuando estamos haciendo ciencia a partir de la luz. Es una ciencia diferente. No es la ciencia del método científico o del paradigma hipotético analítico, ¿no? Se trata de una ciencia más fina que penetra hasta esa parte íntima y subjetiva del ser humano, pero en este caso nos interesa hablar de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que nuestro tema es mujeres en crisis. Fíjense que es un problema muy serio. Cuando el estrés no te baja, la presión sanguínea tampoco baja. El dolor de cabeza tampoco baja. El malestar estomacal tampoco desaparece. Entonces hay varios puntos del propio cuerpo que son el blanco del estrés. Y hay gente que llega incluso a morir por razón de estrés, que termina siendo quizá infarto o infarto cerebral, no sé, una serie de situaciones ya incontrolables en el proceso en que el estrés va aumentando sobre la persona. Por eso, amigos y amigas, les digo que el asunto del estrés nos lleva a ponernos en crisis porque de repente ya no sabemos cuál es la razón de nuestro estrés. Pero en última instancia, ¿qué importa saber la razón o la génesis? Más bien hay que actuar. Y la forma de actuar de las mujeres a veces no es la mejor estrategia. Por ejemplo, al quejarse de no ser amadas por su pareja, por su marido, o quizá por otro hombre que pueda ser hasta el padre o los propios hijos varones, es un motivo de caída de la mujer, es un motivo de dolor, de sufrimiento, de arrebatos que conducen justamente las pulsiones de muerte a que tengan éxito y se fortalezcan en esa dimensión que estamos llamando estrés. Entonces la pregunta es, ¿por qué las mujeres tendríamos que sufrir crisis tras crisis y la hemos enmascarado porque no nos aman? Porque no hay ese hombre fantástico que yo necesito a mi lado y porque no ha llegado o porque se fue o porque el que está tampoco me satisface ni tiene que ver con ese hombre ideal. No está. Entonces la ausencia de amor también produce estrés. Es una ausencia dolorosísima porque parece que de repente no hay solución para ser amada como yo quiero ser amada. Pero en realidad nadie puede llegar a tocar el amor absoluto, porque yo demando al otro para que me conteste con el amor absoluto, pero el otro contesta con un no tengo, no me alcanza para darte el amor absoluto. Y entonces, ante ese develamiento de la imposibilidad del otro de dar, es cuando viene mi sufrimiento y mi estrés. Es muy doloroso vivir en el sufrimiento del no amor, de la ausencia, de la no presencia. Y por supuesto, la caída, que quiere decir no hay posibilidad de detenerme o de agarrarme de algún lugar porque estoy en plena caída. Entonces vean, amigas, cómo de repente
este asunto de no ser amada conduce a un estado de estrés. Te hospitalizan, te intervienen médicamente, pero tu estrés no cesa. Y además, tu desamor, tu experiencia de desamor, tampoco termina. Entonces, parece una rueda eterna donde las mujeres estamos esperando ser amadas, pero como no lo somos y porque no encontramos ese amor absoluto, ideal, entonces caemos en estados de estrés. Y el estrés es repetitivo. Hoy tengo, mañana se me quita y después regresa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tendríamos que vivir así todas las mujeres? En un mundo de estrés, si no es por tu niño que no puede comprender este nuevo sistema educativo que es a través de la televisión, y entonces tu mamá de niño está muy estresada porque lo más probable es que tu niño no apruebe el curso porque no se concentra, porque no puede establecer esta comunicación a través del sistema digital con su maestro o maestra. Ese es un motivo de estrés. Porque no te alcanzó el gasto y estás pensando cómo estirarlo, porque definitivamente hay un alza de precios inaudita, donde tú tienes N pesos, asistes a las compras y no te alcanza para lo que tenías planeado. Entonces, además, regresas a casa y hay un desorden terrible porque no puedes contratar personal que te pueda auxiliar en las tareas domésticas, porque no hay el recurso. Y además tienes que trabajar por vía digital o por vía de internet y no tienes internet en tu casa. Entonces son conflictos que van apareciendo en la vida ordinaria de una mujer y que de repente no es una mujer. Son millones de mujeres que la están pasando muy mal en este momento y entonces la solución parece es que estoy estresada. Pero el estar estresada no es un estilo ni un estadio eh, ocioso, es verdadero. Estás tan estresada que tu cuerpo grita y grita la intervención, pero la intervención es la inadecuada a base de pastillas o de intervenciones médicas. Esa no es la adecuada. Lo que estamos proponiendo es buscar la conciencia, reconstruirla, imprimirle luz y sobre todo a base de 3 elementos. 1, la comunicación contigo misma, el aprendizaje de tus propias experiencias y sobre todo la creatividad que se expulsa al exterior. Que es un poco extraño esta triada de palabras, pero podríamos decir que la creatividad puede ser ese momento que tienes para ti. Puede ser que sea para tu maquillaje, sea para que te tomes una ducha, sea para que comas algo en tu cocina a solas y que lo saborees. Es decir, se trata del vínculo de la sensación, la percepción y la creatividad, como 3 instancias que te van a ayudar a reconocerte a ti y a tratar de desterrar el estrés. Entonces vean que los estados de estrés a lo único que nos están llevando es a una crisis estacional, instalada permanentemente. Las mujeres estamos en crisis, pero mientras las mujeres no recapacitemos cómo podemos quitar la crisis y cómo podemos resolver el misterio del estrés, entonces seguiremos en ese discurso médico que dicen
el saber de los médicos, que es, señora, usted tiene estrés. Y luego pregunto, ¿cómo se quita? Pues, por lo menos tome algunos medicamentos como aspirinas, Tempra o Neumelubrina o lo que encuentre. Dices, no es posible. No es posible que sigamos medicándonos porque nuestros estados de sufrimiento no tienen nada que ver con las pastillas. Nuestros estados de sufrimiento son más complejos y necesitan una intervención verdadera y reflexiva acerca de nuestro mundo interno. Entonces, vean, amigas, sobre todo, colegas, alumnas, ¿cómo es posible que terminemos siendo un pedazo de seres que están sufriendo? ¿Cómo? Pues mientras nosotras no tomemos riendas en este asunto, pues entonces seguiremos siendo habladas por otros, como si nosotros no tuviéramos lenguaje, no tuviéramos palabra, no tuviéramos capacidad de reflexión, ¿no? Y entonces mi propuesta es, busquemos en la meditación la búsqueda de la conciencia e imprimamos luz a partir de la reflexión y la reconstrucción de nuestra capacidad creativa para que la conciencia se expanda. O sea, el trabajo es, como explica Peter Russell, expandir la conciencia más allá de la dimensión de la realidad inmediata. Bueno, pues me gustaría mucho comentar a nuestras invitadas. Por ejemplo, veo a Rosario Márquez, saludos desde Oaxaca y un abrazo, Rosario. Magdalena, efectivamente, nuestros estados de sufrimiento requieren de mucho amor a nosotras mismas, que es precisamente de lo que estamos platicando. La única forma de reconstruirnos es a partir de nuestras propias herramientas, no de los exteriores, no de las pastillas, no de los tratamientos largos y penosos, además de costosos. No, en realidad nosotros podríamos trabajar mucho en la meditación y disciplinarnos con el fin de salir, pues quizá no rápidamente, pero sí con el objetivo bien puesto de que tenemos que acabar con el estrés como una enfermedad colectiva de nuestro tiempo. Bueno, Anali, claro, ella dice, tenemos nuestro propio tiempo, que es muy sanador. O sea, es cierto, Anali, las mujeres podemos buscar nuestro tiempo y expandirlo, porque esto es parte de esta reconstrucción de la conciencia, donde también se juega el tiempo como un elemento que fortalece la autoconciencia. El tiempo no es como esto del reloj, de que ya avanzó el minutero. No, el tiempo es un estadio donde estamos inmersos todos y en este caso las mujeres tenemos nuestro propio tiempo. Quizá esa es una de las explicaciones por la que tenemos conflictos con nuestra pareja. No tenemos el mismo tiempo. No tenemos, bueno, dejen del discurso, dejen del lenguaje. Sencillamente no tenemos la misma percepción de la realidad los hombres que las mujeres. Las mujeres tenemos una percepción más fina, más detallada, más minuciosa. Y los hombres, como son guerreros y salen al mundo a luchar, pues entonces no son tan finos. Tienen objetivos, los conquistan, los logran
y ese es su modo de ser. Pero nosotras somos muy, muy particulares, ¿sí? Pregunta Nali, ¿cómo ayudar a una mujer estresada? Por la vía de la comunicación, Anali, por la vía del autoaprendizaje. Ella puede hablar de sus estadios internos y si tú eres parte de esta sanación, pues entonces eres una buena escucha y puedes estar en acompañamiento con ella, haciendo resiliencia, pero sobre todo como una escucha muy importante para que ella hable. Y no es nada más un asunto de desahogo o de catarsis, no. Es toda una propedéutica con el fin de la sanación, pero para que ella abra estos estados internos de la conciencia y entre la luz. No sé si me doy a entender, Anali. Pero bueno, yo quisiera decirles, porque el tiempo corre muy rápido, ¿no? El tiempo del reloj. Quiero decirles que la mujer en crisis verdaderamente es un problema social y también de salud mental. La psiquiatría no es suficiente para arreglar el estrés. Es necesario recurrir, en este caso, a estas posibilidades que les he estado platicando y muchísimas más, por ejemplo, el saber oriental, pero lo interesante es que la mujer haga algo por sí misma, porque si está esperando el saber de la psiquiatría, pues definitivamente va a seguir siendo medicada, eh, adormecida, y no me refiero al adormecimiento de una pastilla, sino de un discurso que dice que normaliza a las personas. Nosotras no queremos que nos normalicen, queremos hablar, ser escuchadas y sobre todo reconstruirnos para poder reconstruir el tan afamado tejido social. Sí, veo a Michelle López que dice, hola, hola, ¿cómo lograr salir de este estrés? Porque la verdad, a veces no sabemos cómo hacerlo. Claro, no sabemos, ni hay esta posibilidad. Y yo insisto que el saber de la psiquiatría no nos va a ayudar mucho. Puede ser que disminuya de momento nuestra ansiedad o igual de la depresión salimos mediante ciertos tratamientos largos, son muy largos, pero si el individuo y sobre todo las mujeres no toma cartas en el asunto, pues entonces el estrés va a ganar y esa persona, dejen de que sea muy infeliz, puede morir, porque los estados de estrés llegan a dimensiones, bueno, el suicidio, los infartos, ¿no? Los derrames cerebrales, y qué sé yo, una genealogía de enfermedades nada agradables, pero que finalmente fueron originadas por un estado de estrés no tomado en serio. Veo a María Leonardo que dice, el estrés es la mala idea de controlar todo. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Parece que de repente todo es inmanejable, se ha salido de control y entonces yo empiezo a estar en estrés, en estrés. La pregunta sería, ¿con estrés podré resolver los problemas que se me van presentando? Pues ya vimos que no, que el estrés no te va a llevar ni a un estadio de felicidad, ni de control de las cosas o del mundo, del dinero, de las relaciones de poder, de las relaciones humanas. No, 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 no. El estrés magnifica los problemas, los hace grandototes. Entonces, entre más estrés tú generes, que finalmente es una energía muy negativa, pues entonces
lo que va a pasar es que ni resolviste los problemas y tú te destrozaste. ¿Sí? Bueno, amigas, amigos, mucho gusto estar con ustedes y sobre todo decirles que bájenle al estrés, mediten y fortalezcan su autoconciencia. Muchas gracias y muy pronto nos vemos. El siguiente martes estaremos en Conversaciones Insensatas a las 5 de la tarde. Hasta luego.